Bueno, buen día a todos. En principio, ustedes saben que el fenómeno de las redes sociales es un hecho bastante novedoso, a pesar de que ya tiene algunos años. Y esto implica para la justicia, cada vez que surgen algunas de estas situaciones, sobre todo a veces denuncias sin poder determinar claramente quién es el autor de la denuncia, implica para nosotros un desafío. Nosotros, por supuesto, estamos atentos, no podemos estar atentos a todas las redes sociales las 24 horas porque obviamente es imposible, pero en principio cuando surgen de estos casos, nosotros siempre intentamos averiguar quién es realmente la persona que está haciendo esta denuncia, la persona original, porque también se da una situación de viralización. Esto es que comienza en un sitio, en una página o en una persona virtual, digamos, ¿no? Porque recuerden que en las redes sociales se pueden usar seudónimos, otros nombres, hasta a veces hay situaciones de que utilizan nombres de personas conocidas o de otras personas, de otros vecinos del pueblo. Y a partir de ahí, digamos, nosotros lo primero que hacemos es tratar de chequear si esa información es real o no. Muchas veces es muy sencillo porque la persona es conocida o se lo busca inmediatamente y se le pide que haga la denuncia formal en la fiscalía. La denuncia formal significa concretamente firmar de puño y letra una denuncia contra una persona y obviamente nosotros nos entrevistamos y tratamos de ver si esa denuncia tiene asidero o no, si es un delito o no y si realmente el hecho puede ser probado o no, y a su vez los autores, ¿no? También se produce otro fenómeno en las redes sociales que es lo que se denominan las famosas fake news, es decir, las noticias falsas, ¿no? De pronto, la verdad que no sé explicarlo muy bien sociológicamente, pero de pronto una persona, alguien o un robot, no sabemos cómo es, empieza a sacar una versión de que, por ejemplo, no sé, fue secuestrada una niña en tal lado, en la puerta, con un auto blanco, etcétera, etcétera. Y bueno, después nosotros cuando, por supuesto, salimos a averiguar si esto es así, vemos que es falso. Esto pasa muchas veces, lamentablemente es de una imprudencia y una maliciosidad manifiesta, porque genera una psicosis Y colectiva. lamentablemente siempre llega la condena o el escarnio popular antes que actúe la justicia y averigüe siquiera si es cierto, ¿no? Exactamente, lo cual es peligrosísimo porque imagínense que cualquiera de nosotros, de ustedes, cualquiera puede ser injuriado de una manera muy maliciosa por otros motivos y es difícil explicarle a 500, 600 personas que leen esa noticia que es falsa. Fiscal, la semana pasada se conoció un caso que puede ser testigo. Ujú. Una vecina observó que una joven se tiraba de un auto, la ayudó y luego posteó en su Facebook de que había pasado una situación extraña, dando datos del remisero. El Y la remisero foto. desmintió todo, foto y todo. Pero ¿qué pasa? Finalmente, como pasan las redes, todo es tan vorágine, todo tan rápido, se olvida. Pero, ¿qué pasa con esta persona? ¿Qué acción puede hacer judicialmente para evitar que esto siga ocurriendo? Bueno, yo en lo personal, ustedes saben que trato de no hablar mucho de casos personales porque son casos que están en investigación. En este caso en particular, finalmente se hizo una denuncia formal que nosotros estamos investigando, pero bueno, obviamente es una etapa de investigación, todavía no se puede presumir, primero vamos a determinar si hubo o no delito, es decir, puede haber habido muchísimas situaciones muy particulares. Sí es importante aclarar que finalmente la denuncia se formalizó. Unos días después, bueno, por un familiar, pero en definitiva nosotros, en este caso en particular, vamos obviamente, a investigar el hecho, a ver qué fue lo que pudo haber ocurrido efectivamente, ¿no? La justicia puede actuar de oficio ante un scratch en una red social, se cita a la persona, a la víctima y después ve si hay delito o no. Claro, esto es lo que yo te digo. En la mayoría de los casos, cuando nosotros detectamos eso, porque te vuelvo a insistir, no podemos estar leyendo las redes sociales las 24 horas, ¿no?
Pero sí, si se detecta y toma determinado estado público y demás, sí, por supuesto, lo primero que hacemos es citar a esa persona, si podemos identificarla, ¿eh? Porque Ujú. también a veces Claro. hay personas que bajo una personalidad simulada, etcétera, y es un poco complicado, Ujú. pero tratamos siempre de chequear todas las informaciones, Bien. inclusive a veces no directamente de la fiscalía, sino la propia policía, a través de la Brigada de Ujú. Investigaciones, elabora informes que acerca a la fiscalía y nos dicen, bueno, esto es cierto, esto no es cierto, esto ocurrió así, esto ocurrió así, ¿no? Hay que llamar entonces a la responsabilidad ciudadana en esto porque no hay penas concretas, por lo menos en los nuevos códigos, para estas cuestiones de las redes sociales, ¿no? Sí, digamos, hay un riesgo que la gente por ahí no conoce, que es dos tipos de sanciones que puede recibir una persona que hace una falsa denuncia. La primera, un delito que es precisamente el delito de falsa denuncia, es un delito que está penado en el Código Penal y la falsa denuncia se puede hacer ya sea formalmente o Aún informalmente. usando un Facebook trucho, pueden llegar ustedes a descubrir. Por supuesto, porque son instrumentos que son detectables Ujú. con la tecnología que hoy existe en la comunidad. Y por otra parte, hay una sanción económica muy fuerte, que es la posibilidad de la persona injuriada de iniciar una querella por calumnias e injurias cuando a una persona se le atribuye o un delito falsamente o se le atribuye haber realizado alguna acción que lo pone en una posición de exposición muy grande con la sociedad, ¿no? Ahora, fiscal, recordemos que también cuando se logra investigar se determina que el causante es realmente la persona El que ha autor. realizado el delito, termina preso. El caso testigo, el de Chuel Echuel, las últimas horas, los vecinos denunciaban a este hombre, los vecinos escucharon gritos, llegó la policía y comprobaron, lamentablemente estaba abusando de una nena, que lo habían denunciado 5 veces hasta que se pudo comprobar. Aquí en Bolsón ya hay 2 casos que fueron sentenciados de esta forma. Sí, sí, nosotros tuvimos en el transcurso del año ya dos condenas por abusos sexuales, una 11 años de prisión, otra 10 años de prisión efectiva, por supuesto, y son condenas que, bueno, han quedado ya determinadas por un tribunal, después de una prueba, después de demostrar con la defensa defendiendo al autor. Y esto por ahí es un poco el mensaje que me parece importante destacar. Sí, sí. Hay condenas, hay condenas, hay condenas y hay muchas condenas. Y hay muchos juicios en trámite por ese motivo, lamentablemente, porque son motivos muy, muy duros, muy feos y que destrozan a familias enteras, pero hay muchas condenas. Y esto es importante porque quizás a veces solo se conoce el impacto de la noticia cuando el hecho ocurre, pero después cuando viene la condena a veces se pierde un poco en el mar de noticias. Pero nosotros ya hemos tenido dos condenas, en las cuales yo fui el fiscal, y además tenemos durante el año varios juicios al respecto, ¿no? ¿Sigue detenido el presunto abusador Azócar del barrio Esperanza que denunciaron las madres a través de los medios? Sí, sí, sigue detenido. Ujú. Gracias. Bueno, gracias a ustedes. Bueno,